Hola, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias comentadas por Jorge. ¿Qué hay, Jorge? ¿Qué tal, Alejandro? Vamos con los titulares del día. Los soldados que dispararon al terrorista del camión en Jerusalén no se vieron afectados por el caso Azaria. Atentado en el aeropuerto de Lauderdale. ¿Terrorismo o qué? Muere Rafsanjani, el ayatolá, expresidente iraní, autor intelectual del mayor atentado antisemita en Sudamérica. El Congreso estadounidense se pronuncia contra la resolución de condena a Israel de la ONU, enfrentándose a Obama. Tras las noticias volveremos con la agenda cultural y ahora hablamos de ese atentado tras el cual el domingo en Jerusalén, cuando 4 personas resultaron muertas y unas 15 heridas por el atropello brutal con un camión por parte de un árabe israelí simpatizante de Daesh, se están realizando varias investigaciones preliminares, entre ellas si los soldados dudaron a la hora de abrir fuego contra el atacante por temor a ser condenados como el sargento Elor Azaria por rematar a un terrorista ya neutralizado. Según ha trascendido, fueron varios los soldados que abrieron fuego segundos después del ataque y no como afirmaba un guía turístico. La investigación revela que un grupo de soldados, principalmente cadetes del curso de oficiales, que se vio huyendo de la escena, recibió órdenes de ponerse a cubierto por una oficial cuando comenzaron los disparos. Las fuentes de seguridad subrayaron las similitudes con los atentados en Berlín y Niza. Sí, esta polémica igual no es tan conocida en la prensa española. Es que cuando se empezaron a recoger los primeros testimonios después del atentado, hubo un guía turístico que se hallaba en el lugar para recoger justamente a estos cadetes, que ni siquiera eran soldados, recibidos. Estaban en el periodo de formación. Muchos de ellos iban desarmados. Y este guía turístico, pues en una declaración a la prensa dijo que a él le llamó la atención que tardaran tanto en reaccionar los soldados, porque él fue el primero que disparó, según él declaraba, contra el camión que les atropellaba. Y cuando ya había descargado con su pistola toda la munición, pues no tenía con qué más disparar. Dice, si hubiera tenido los fusiles de los soldados, hubiera sido distinto la cosa. Pero luego se estuvo analizando esta cuestión, investigando por el ejército, y se ve que no fue así como él lo pinta. Porque aparte, a raíz de esta declaración ya salieron declaraciones posteriores tratando de darle un giro político a este tipo de testimonio, como demostrando que la condena la semana pasada al soldado Elor Azaria, que es el que remató al terrorista en Hebrón, que estaba en el suelo y ya estaba desarmado y ya estaba, neutralizado su peligro, y él fue y lo remató en el suelo, aludiendo luego en el juicio que temía porque tuviera un cinturón de explosivos o lo que sea. Entonces hay gente que empieza a decir, como se condenó a este soldado, pues ahora los soldados tienen miedo de actuar y de responder a los terroristas. Y primero, la lógica indica que todo esto que yo expliqué, aunque lo diga muy rápido, tarda mucho más que el reflejo de cualquier soldado enfrentándose a un peligro con un arma en la mano. Y esto no ha sido así tampoco en la práctica. Al principio, y el propio guía turístico lo reconoció, se pensaban que podía haber sido un accidente, o sea, como que alguien se sale de la calzada y los atropella y el camión pasa por encima de ellos. Pero el guía turístico, preguntado por el reportero, dijo, ¿pero usted cuándo se dio cuenta de que era un atentado? Dice, cuando empezó a dar marcha atrás, porque el camión, una vez que pisó a los soldados, dio marcha atrás para rematarlos. Y entonces ahí fue cuando el guía turístico salió corriendo, tratando de llegar a la cabina para dispararle. Pero también salieron corriendo otros soldados, y eso es lo que los testimonios recogidos en el territorio, en el escenario, demuestran que fue así y que hubo múltiples disparos de mucha gente,
Y por otra parte, el vídeo que ha captado absolutamente toda la escena y que aparece incluso en la televisión española, cosa excepcional para cuando se produce un atentado en Israel, disculpen, pues el desplazamiento que se produce es porque uno de las oficiales que estaban a cargo del grupo les ordena que se retiren de la escena, porque iban desarmados muchos de ellos, y que se vayan estos que son cadetes y que no tienen ninguna formación específica, disculpen, que se retirasen hacia un lugar más seguro. Así que de cuestiones relativas a la influencia del caso Azaria, nada de nada. Me van a disculpar ustedes la voz que tengo, pero todavía sigo con mi catarro y quisiera añadir a esto un comentario. El tuit de la BBC. La BBC, el primer tuit que emiten, el titular que emiten es el siguiente: camionero baleado en Jerusalén después de atropellar supuestamente a peatones, hiriendo por lo menos a 15, informaron medios israelíes. O sea, primero dicen camionero baleado en Jerusalén. Ya está. Con 4 palabras se resuelve cuál es el sujeto y cuál es el predicado, ¿no? O sea, son los israelíes los que disparan. No dice que este es un terrorista que luego se va a saber por sus contactos que estaba bastante inspirado en Daesh, aunque todavía no ha habido una reivindicación formal, pero tampoco ha habido reivindicación de otros grupos como Hamas, que sí se han celebrado y en las aldeas árabes, en la aldea donde el barrio árabe de Jerusalén, de donde es procedente el terrorista, pues también se puede ver en internet cómo lo han festejado con una lluvia de fuegos artificiales, alegrías y venta y regalo de dulces a los niños, alegrándose de que mueren 4 judíos, 4 chicos muy jóvenes. El mayor de ellos era 3 mujeres y un hombre y un chico. Perdón. La mayor, que tenía 22 años, Shir Hajjaj, y después Yael y Yekutiel, Shir Atzur, ambas de 20 años, y también el chico Erez Orbach, de 20 años. Es una vergüenza, y sigue siendo una vergüenza, no solamente como esto ha sido cubierto en la prensa nacional, sino en la internacional. Y respecto a la nacional, ni siquiera voy a mencionar ni al periodista ni al medio, porque realmente son de lo más bajo. Alguien dijo, esto no tiene nada que ver, escribió, no tiene nada que ver con los atentados de Berlín y Niza, que también fueron con atropellamientos por camiones. Dice, porque en este caso es consecuencia de la ocupación. Es decir, que los terroristas de Daesh, cuando matan en Europa, son malos, pero cuando matan en Israel son gente que tienen un objetivo en la vida. Así que yo les deseo al autor de esta frase que tenga mucha suerte en la vida y que no le pase que alguien, por el simple hecho de caminar por la calle, pues lo atropelle con un camión, porque entonces tendrá que preguntarse si es por algo que ha hecho en su vida, si es su karma, si es algo que ha escrito o no. Pero realmente es repugnante que se ponga una vara de medir diferente cuando las muertes son de judíos y cuando no son de judíos. Autoridades federales de Estados Unidos afirmaron que no se ha descartado que el ataque a tiros que causó este viernes 5 muertos y 8 heridos de bala en el aeropuerto de Fort Lauderdale, en el sur de Florida, tenga motivaciones terroristas. El autor, Esteban Santiago, estadounidense de 26 años, es un exmilitar que estuvo destacado en Irak. Utilizó durante el tiroteo una pistola semiautomática que transportaba en su equipaje y se entregó a las autoridades sin oponer resistencia. En noviembre se presentó en la oficina del FBI en Anchorage, Alaska, diciendo que el gobierno estaba manipulando su mente, obligándolo a ver vídeos de Daesh. Fuentes de la investigación han afirmado a la prensa que se había comprobado que Santiago había visto vídeos de extremismo yihadista.
Sí, a mí todo el mundo ha visto las imágenes, ha sido un atentado muy mediático porque se ve al chico al joven disparando casi en primer plano, casi parece una película, una producción de Hollywood. A mí lo que me sigue alucinando de la actitud de la actual administración de Estados Unidos es que siguen investigando a ver si tenía motivaciones terroristas. A ver, ¿esto qué es? Que se le cayó la pistola en la mano y justo apretó y mató a 5 personas y vació el cargamento frente a la gente. Claro que es terrorismo. Luego puede uno plantearse, ¿es terrorismo yihadista o no es terrorismo yihadista? Porque en este caso el hombre, Esteban Santiago, puede ser un soldado, era un desequilibrado mental, pero un desequilibrado mental. Para esto es un desequilibrado mental, pero para seguir portando armas no era un desequilibrado mental porque se la devolvieron. O sea que, ¿dónde están los límites de la definición de a dónde llega una persona cuando es terrorista o no es terrorista? Yo creo que es según la conveniencia de la administración Obama, que nunca va a admitir que un atentado es terrorista a menos que provenga de la extrema derecha del propio país, de los suprematistas, etcétera. Entonces sí lo van a llamar terrorismo. Y en el caso de que aunque vengan con la bandera de Daesh a restregárselas por la cara a la gente y cantando el Allahu Akbar antes de inmolarse, pues nunca va a ser terrorismo yihadista. En este caso, como digo, no hay una vinculación directa a Daesh, pero a medida que van saliendo los datos aparecen algunos elementos que son realmente preocupantes, como que esta persona sí tenía un perfil en Twitter con un nombre árabe, con lo cual él había actuado durante 1 año o 2 años en el ejército en Irak. Y yo no sé si esto plantea un nuevo síndrome psicológico, psicopático, una variante del síndrome de Estocolmo, que uno se identifica con quien lo secuestra. En este caso, alguien que se identifica con quien fue su enemigo antes y de pronto asume las consignas del enemigo como propias, porque lo que él estaba tratando de llamar la atención para recibir tratamiento psicológico, psiquiátrico que no le daban, era que él se sentía obligado a ver vídeos de Daesh. Se pasaba todo el día viendo vídeos de Daesh, con lo cual el terrorismo que él desarrolló, aunque haya sido motivado en última instancia por un conflicto psiquiátrico, el catalizador sigue siendo el yihadismo. Así que dele usted el nombre que quiera, llámelo o no yihadista, pero esto ha sido un ataque terrorista y es una vergüenza y una cobardía nueva de la administración Obama no admitirlo así y no admitir que su propio país se encuentra en una situación de total desprotección, porque la gente, incluso desequilibrados mentales o gente que tiene alucinaciones con vídeos yihadistas, se les permite recuperar del equipaje de mano una pistola con la cual matar al resto del pasaje. Esto es algo que evidentemente la propia administración Obama ha tratado de llevarlo al terreno de siempre, ¿no? De la lucha contra la posesión de armas. Pero aunque hubieran limitado la posesión de armas en el mundo y especialmente en Estados Unidos a situaciones muy concretas, este chico tenía permiso para llevar armas y era un soldado, había sido un soldado, con lo cual le era mucho más sencillo llegar a poseer armas que alguien de la calle. No estamos hablando de un inmigrante de un país musulmán que tiene dificultades o no para conseguirla de forma legal o ilegal. A él no tenía absolutamente ningún problema en conseguirlo porque era nacido en Estados Unidos y había sido soldado en distintos cuerpos, con lo cual, pues, aunque hubieran restringido la ley de posesión de armas, él hubiera seguido teniendo esas armas mientras no
el FBI y las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Estados Unidos no investiguen mejor quiénes son sus propias las personas a las que investigan. El expresidente iraní Akbar Hashemi Rafsanjani, una de las personalidades más influyentes de la escena política iraní desde la Revolución Islámica y estrecho colaborador del imán Jomeini, falleció el domingo a los 82 años de un infarto. Ocupó la presidencia entre 1989 y 1997 y luego la jefatura de la todopoderosa Asamblea de Expertos entre 2007 y 2011. Un órgano entre cuyas atribuciones figura el control y, de ser necesario, la destitución y elección del líder supremo. En los muchos perfiles que glosan su figura estos días no suele mencionarse el hecho de estar requerido desde hace años por la Interpol como autor intelectual del mayor atentado antisemita en la historia de Sudamérica, contra la AMIA en 1994, ni la financiación y apoyo armamentístico a grupos terroristas como Hezbollah. No, claro, hoy hacen un retrato en muchos periódicos. Rafsanjani gobernó del 89 al 97, después de las guerras que Irán tuvo con Irak, tuvo que reconstruir el país. Es como si estuvieran hablando, ¿sabes?, de Eisenhower o de una figura, de un presidente electo en un país democrático y de lo que ha hecho por el país y que esto que el otro. Pues este señor era un criminal de guerra que tendría que haber sido juzgado en vida, no solamente por la Interpol, sino también por el Consejo General de Derechos Humanos y por la Corte Penal Internacional y por todos los organismos que, si no fuera porque Irán era un país productor de petróleo al que todo el mundo se bajaba los pantalones para tenerlo de amigo, pues hubiera estado allí hace mucho tiempo condenado. Pero no ha sido así, ha muerto a sus 82 años en la gloria y con todo el mundo saludándole, a pesar de que, como decimos, y lo reiteramos y lo volveré a reiterar cuantas veces sea para que la memoria de este hombre, como se dice en hebreo, ymach shmo, para que se borre su nombre. Porque este señor ha sido el autor intelectual del mayor atentado antisemita. No estamos hablando de contra israelíes, contra la ocupación, no. Él mandó a gente de Hezbollah, que es un grupo chiita, que también está subordinado a él económica y ideológicamente desde el Líbano, a actuar en Argentina en el año 94 y poner un coche bomba que causó la muerte a 85 personas, la mayoría de ellas, por supuesto, eran simples viandantes que pasaban por la calle Pasteur, y desde entonces, pues todos los requerimientos internacionales no han servido para mucho, porque desde que se ha interpuesto esta orden por Interpol, o que este señor ha viajado muy poco, o que ha viajado de incógnito, o a países donde no se le requirió, no se obedeció esta orden de la Interpol. Tendría que ser una buena noticia que se muera un bicho así, pero a mí me da mucha más rabia saber que se murió en paz y venerado y que seguramente tendrá las calles y los parques de Irán con sus estatuas y en los libros lo recordarán como lo que no ha sido. Porque aunque él, para la gente de Irán, en un momento dado haya sido una cara amable como la de hoy el actual ayatolá Rouhani al frente del gobierno, pues no sigue, eso no borra para nada su currículum de criminal, de asesino internacional y de financiador del terrorismo internacional, que hasta el día de hoy sufrimos. Terminamos la sección de noticias hablando del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que elogió a la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras declarar que la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU es parcial y un obstáculo para la paz. La Cámara Baja aprobó la moción por 342 votos a favor y 80 en contra, lo que coloca al Poder Legislativo firmemente en contra de la decisión del presidente norteamericano Barack Obama de abstenerse de aplicar el veto, permitiendo la aprobación de la resolución anti-israelí 2334, que sostiene que los asentamientos
no tienen validez legal y constituyen una violación flagrante de la ley internacional, y llama a terminar con toda la construcción en las áreas capturadas por Israel tras la Guerra de los 6 Días en 1967, incluyendo Jerusalén Oriental. Sí, esta es una situación, la verdad, que yo creo que no sé si tiene precedentes, porque para eso habría que estudiar muy a fondo la historia de Estados Unidos. Pero en estos últimos compases de que Obama ya tiene que dejar de ser presidente porque hay otro presidente electo y que simplemente es una cuestión de formalidad. Ya saben ustedes que decidió cambiar la política exterior que mantenía Estados Unidos respecto a Israel en los últimos 50 años y no aplicar el veto contra una resolución anti-israelí como fue esta. Y esto, claro, uno lo escucha decir a un judío o lo escucha decir a un israelí y dice, claro, vosotros decís eso, pero en realidad Estados Unidos se suma al consenso internacional. Y es mentira, porque Estados Unidos no piensa así. La Cámara Baja, que es el equivalente al Congreso de Diputados, digamos, en España, ¿no? El Congreso de Estados Unidos pues votó 342 a favor y 80 en contra, pero a favor de una resolución que condena lo que ha hecho el presidente Obama. O sea que aquí no han votado solamente los del Partido Republicano en contra de Obama. Ha votado la mayoría del Partido Demócrata, del partido de Obama, ha votado en contra de Obama. Obama ha actuado a espaldas no solamente del Poder Legislativo, no solamente de la Cámara, del Congreso, sino de su propio partido. Todo esto solamente es explicable como una rabieta personal, pero estamos hablando de una rabieta personal que tiene consecuencias para el mundo entero. Claro, la gente dice, no, bueno, esto es una declaración de Naciones Unidas, sí, ya, pero todo esto enrarece la atmósfera y entonces cuando ahora llegue otro presidente y tenga que cambiar esta situación, se va a ver en una situación complicada. Y aparte de todo esto, no olvidemos que dentro de este mismo fin de semana próximo, el domingo 15, que para eso se ha cambiado la fecha, para que todavía Estados Unidos de Obama pudiera asistir a esa reunión que estaba programada para el 20 y el 21, pero entonces ya sería otra administración la que se hiciese cargo, pues este Congreso Internacional convocado por Francia para hablar entre 60 países de la solución para el problema israelo-palestino que lleva 70 años y con 80.000 soluciones, pero esta vez, como no está Israel, piensan que sí va a ir adelante, pues vamos a ver cuál es la última estaca que nos clava Obama para dejarnos el recuerdo no solamente del peor presidente que pudo haber habido en la historia para una situación como es la del Oriente Medio, que la ha encendido y hecho estallar por los 4 costados sin ninguna responsabilidad, sino para lo que va a pasar en Estados Unidos como consecuencia de esto. Porque la consecuencia de esto es que en Oriente Medio, por ejemplo, el que ahora juega únicamente y es el dueño absoluto de toda la situación es Rusia. Y ahora todas las teorías que teníamos los últimos 10 años de decir, un día, China va a sobrepasar a Rusia o a Estados Unidos, se va a convertir en una potencia mundial. No, lo que nadie pensó es que Rusia, con un Producto Interior Bruto que es inferior incluso al de Italia, pues esté adueñando de la situación geopolítica en esa zona tan delicada del mundo, y a partir de ahí pues veremos cómo va irrumpiendo también en la vida de Europa y cómo se está enfrentando a la Unión Europea y cómo va a terminar rompiéndola, no solamente por el Brexit que ya empezó y de todos los movimientos internos, sino también porque no tenemos en Europa el apoyo de Estados Unidos. Estados Unidos se ha borrado, se ha mirado el ombligo y ahora lo que pasa es que una vez que levante la cabeza verá que a su alrededor las cosas han cambiado mucho y no ha estado él presente para verlo. Aquí terminamos las noticias, pero regresamos con la agenda cultural tras la pausa. Volvemos con Raquel.
Regresamos con la agenda cultural. Damos la bienvenida a Raquel. ¿Qué Hola, tal? En el formato habitual, Alex. En el formato Hemos habitual, recuperado ya regresamos. a Jorge. Sí. Bueno, pues empezamos dándoles noticia de una conferencia que se celebra este 10 de enero a las 7:30 de la tarde en la Comunidad Israelita de Barcelona. Es una conferencia a cargo de Meritxell Blasco, de la doctora Blasco. La Comunidad Israelita de Barcelona, como saben, continúa su ciclo de conferencias Grandes Momentos en la Historia del Pueblo Judío, y en este caso la conferencia de Meritxell Blasco se titula La historia medieval de los judíos peninsulares hasta la expulsión. La doctora Blasco tratará sobre la organización, costumbres, lengua, cultura y vida cotidiana de los hispanojudíos. Les repetimos, mañana 10 de enero, o ya si nos oyen el martes por la mañana, este 10 de enero a las 7:30 de la tarde en la Comunidad Israelita de Barcelona. Bueno, pues una buena cita para comenzar la semana, aunque ya estemos en martes, iniciando ese curso de la semana. ¿Qué más nos traes, Raquel? Pues vamos a hablar de la presencia de dos de los más importantes escritores israelíes en la Feria del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará entre el 27 de abril y el 15 de mayo de este año. Quedan todavía muchos meses, todavía tenemos que pasar el invierno. Pero seguro que mucha gente ya pueda anotarlo en su agenda, que seguro que muchos tienen una nueva por este nuevo año, ¿eh? Así que perfecto. Eso, que vayan apuntando ya por adelantado. Bueno, pues ellos dos estarán en el stand del Estado de Israel, en esta Feria del Libro, que es una de las más prestigiosas de Latinoamérica. Keret nació en Ramat Gan, al lado de Tel Aviv, ya saben, el 20 de agosto de 1967. Es sobre todo conocido por sus cuentos cortos, pero también es guionista de televisión y director de cine, como por ejemplo de la maravillosa Medusas. Es considerado el máximo exponente de la narrativa moderna en hebreo, y Nebo, que nació en Jerusalén en 1971, bueno, pues también ha incursionado en los relatos cortos, en los cuentos cortos, pero es más conocido por su maestría a la hora de escribir novelas. A los dos les hemos tenido la suerte de entrevistarles aquí en Radio Sefarad, y nos da mucha envidia a los ciudadanos de Buenos Aires, los aficionados a la lectura, que puedan acercarse al stand de Israel y conseguir envidia sana y conseguir hablar lecturas. Y la típica firma de estos dos importantísimos escritores en hebreo. Muy bien, perfecto. Pues una buena oportunidad para esos oyentes también de estos narradores de relatos breves, ¿no? Ahí en Argentina. Y ahora un poquito de polvo de estrellas, Alex, porque ayer se celebró la ceremonia de entrega de los premios de los Globos de Oro. Sí, ya estamos haciendo la presala, ¿no? La antesala que se dice siempre a los premios de los Oscars. Siempre se dice que los Globos de Oro son la antesala de los Oscars, pero aquí en esta ceremonia son muchísimos menos los académicos. Bueno, no son académicos, las personas que tienen, los periodistas que tienen derecho a voto, porque ya saben que son unos premios que entrega la Asociación de Periodistas Extranjeros. Son como 90 personas y son un poco más libres a la hora de votar, se deja llevar un poco más por lo que han visto y no por sus preferencias personales, si conocen o no a los actores, a las actrices, a los directores, productores y tal. Y hubo sorpresas en la ceremonia, que fue súper glamurosa, estaban todas guapísimas, y por supuesto ellos también. Y por supuesto vamos a hablar de los nuestros en la ceremonia. Pues mira, la sorpresa, una de ellas fue que Natalie Portman no ganó. Era candidata por su papel en Jackie, en la biopic sobre hablado, ¿no? Jacqueline Kennedy. Iba perfectamente vestida, parecía un clon de la que fuera esposa de Kennedy, y después de Onassis, con un vestido amarillo, maravillosa. Está embarazada de su segundo hijo. También está embarazada Gal Gadot, la israelí, que presentó uno de los premios. Guapísimas las dos. No tuvo suerte Sarah Jessica Parker, que estaba merecidísimamente nominada por su serie Divorce. También, bueno, como siempre, espectacular, los zapatos maravillosos de su propia firma. Esa parte frívola que te gusta. Y como claro, no la tenemos más que en las noticias de los lunes, aquí ¿no? Aprovecho pues un poquito. Los martes ahí vamos a... Suelto polvo de estrellas, como
Bueno, Liv Schreiber, malas noticias, un año más nominado por su serie Ray Donovan, no consiguió alzarse con el Globo de Oro al mejor actor. Winona Ryder reaparecía, también maravillosa, estaba nominada por Stranger Things, no ganó tampoco, y tampoco se alzó con el éxito Evan Rachel Bloom por My Crazy Ex-Girlfriend, pero el que sí ganó fue el compositor de la película que acaparó casi todos los Globos de Oro, La La Land, Sí, ya saben, este musical maravilloso que muy pronto se va a estrenar aquí en España. Justin Hurwitz ganó por la música de esta película que estamos deseando ver. Pues esperamos que llegue a nuestras pantallas y podamos disfrutar. Sí, muy prontito de ya, ese La La Land, que bueno, que ya creo que el dices, 13 o el 14 de enero se estrena. Será el viernes, claro. Este próximo fin de semana, así que nada, atentos a las salas para conseguir entrada. Eso. Bueno, gracias Raquel y hasta mañana.